medio su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de dar a conocer lo que nos parece absolutamente escandaloso. No hay más que ver la rueda de prensa que dio el señor alcalde y el concejal del Medio Ambiente, el señor Moliner. En teoría, una rueda de prensa para salir al paso de las acusaciones de la oposición de falta de transparencia respecto a la adjudicación del bar de la Ermita, y lo que hace esa rueda de prensa es confirmar las sospechas que algunos venimos teniendo y denunciando desde el pasado mes de junio. Decimos esto porque es, como decimos, vergonzoso que en la misma rueda de prensa que se está anunciando que ahora, a la tercera vez, se va a hacer un procedimiento por invitación en el cual las bases no están aprobadas, y no lo digo yo, lo dice el concejal de Medio Ambiente en esa rueda de prensa. Las bases se tienen que aprobar el lunes 12 de septiembre para, acto seguido, decir y reconocer, eso sí, sin darse cuenta, que se había contactado ya con 3 empresas y que éstas, a su vez, y es lo más relevante, habían confirmado ya que van a concurrir a ese concurso. Es obvio que si alguien está en condiciones de garantizar va a concurrir a un concurso es porque conoce los términos de las bases, que en este caso todavía no están aprobadas y, lo que es peor, hasta ese momento no se habían hecho ni públicas. Es obvio que en un procedimiento por invitación como el que quieren iniciar los señores del tripartito se debe invitar a 3 empresas como mínimo, pero también es obvio que no se puede producir esa invitación antes de tener las bases aprobadas. Y aquí no solo se ha contactado con las 3 empresas, sino que ya el concejal afirma en esa rueda de prensa, sin darse cuenta, que éstas le han confirmado van a concurrir a ese nuevo procedimiento. Esta conducta es manifiestamente irregular. Esta conducta abochornaría a cualquier dirigente mínimamente diligente. En cambio, aquí soportamos y sufrimos a un tripartito que acaba reconociendo en su rueda de prensa aquello de lo que le venimos acusando, y es que este procedimiento se está rigiendo por el amiguismo y, desde luego, lo que es obvio, y ya no lo decimos nosotros, lo han dicho ellos en rueda de prensa sin darse cuenta, que hay empresas o personas, como mínimo 3, que han tenido información privilegiada. Y decimos esto porque estas personas han conocido los términos de las bases antes, por supuesto, de tenerlas aprobadas y de que se hicieran públicos. Si además sumamos que a este procedimiento pueden concurrir más personas, más interesados, es indiscutible que estas 3 personas tienen una posición de privilegio respecto al resto. Pueden preparar sus ofertas con mayor tiempo que el resto, y ya no queremos pensar que hayan podido participar en determinar qué objeto o qué supuestos van a ser objeto de negociación en este nuevo procedimiento, porque, a diferencia del anterior, aquí van a haber 3 elementos, según anunció el alcalde y el concejal, que van a ser objeto de negociación en ese procedimiento. No queremos pensar que alguna de estas 3 personas o empresas no solo han tenido conocimiento de los términos de unas bases que no están aprobadas, sino que pudieran haber participado en determinar qué elementos deberían ser objeto de negociación para favorecer una posición de privilegio. Como decíamos, cualquiera de los 2 escenarios nos parece extremadamente grave, y queremos subrayar la desvergüenza de este gobierno municipal. Ha llegado a los extremos que se ven en esa propia rueda de prensa, en la que, a la vez que el concejal de Medio Ambiente dice tener a 3 personas con las que ha contactado y que le han garantizado se van a personar en este procedimiento, acto seguido el alcalde dice desconocer quién va a presentarse al procedimiento. Miren ustedes, una cosa o la otra, pero las 2 son absolutamente incompatibles. Es obvio que nos mienten, por supuesto, a los partidos de la oposición, pero también al conjunto de la ciudadanía, y nos mienten con un descaro que es el propio que se visualiza en la propia rueda de prensa, donde se lanzan elementos absolutamente contradictorios y que son esenciales para poder determinar y concluir que ya nadie puede discutir, porque lo han reconocido ellos mismos. Hay información privilegiada en manos de por lo menos 3 personas, según ha dicho el concejal. Por lo tanto, desde el Partido Popular exigimos que se haga público inmediatamente el nombre de las 3 personas o empresas que han garantizado van a concurrir en un procedimiento cuyas bases no están aprobadas y se adelantaron el pasado viernes. Pero, en cualquier caso, lo que decíamos, el tema es de una gravedad
extrema y, por lo tanto, el Partido Popular vamos a esperar a que se informe a la ciudadanía de cuáles son esas 3 empresas o personas que tienen información privilegiada y, a partir de ahí, desde luego, estudiaremos la posibilidad de emprender acciones. Como decíamos, tarda ya el equipo de gobierno en dar los nombres de las 3 personas o empresas que han anunciado van a participar en un concurso cuyas bases no están publicadas. Y nosotros hemos esperado hasta el día de hoy a hacer esta rueda de prensa porque el lunes, es decir, ayer, había una comisión de infraestructuras en la que participa el alcalde y el concejal de Medio Ambiente que hizo la rueda de prensa. Y lo que no queríamos era que se posibilitara la opción de que después el señor concejal nos dijera que había sido un error en la expresión en la citada rueda de prensa. Por lo cual, nosotros ayer, a las 2 de la tarde, en esa comisión, y así constará en el acta de la misma, se le vuelve a preguntar al concejal y al alcalde. Ustedes han dicho que hay 3 empresas que han garantizado van a concurrir a este concurso. ¿Nos puede dar el nombre? Y lo que contestó el señor concejal es que entendía no era conveniente dar el nombre en esa comisión. O sea, no negó que se hubiera habido o que hubieran habido 3 empresas que hayan confirmado la concurrencia a un concurso cuyas bases no están aprobadas. Quiero decir con ello que no estamos hablando de un lapsus lingüe, que no estamos hablando de un error en una rueda de prensa, es la rueda de prensa y la posterior comisión de infraestructuras en la que se evidencian lo que algunos ya sabíamos, pero no estábamos en condiciones de poder demostrar. Ahora ya sí. Lo han reconocido ellos sin darse cuenta y es obvio que un procedimiento que hay que recordar empezó con un concurso que no se llegó a finalizar, puesto que en un pleno se evidenció que se habían establecido negociaciones con posibles interesados que previamente en ese mismo pleno el alcalde había negado. Y en el turno de ruegos y preguntas fue desmentido por ciudadanos que dijeron: no, mire usted, es que usted ha hablado de este tema con nosotros, cuando previamente había dicho que no. La consecuencia de eso fue que a la semana siguiente se paralizó y suspendió el procedimiento. Se inició uno nuevo, otro concurso público, en el que se cambiaban algunos aspectos respecto al anterior. Resultado de ese segundo concurso fue que quedó desierto. Es decir, nadie, absolutamente nadie, entendió que era viable concurrir a gestionar la ermita con esas condiciones. Y aquí ya estamos hablando del tercer procedimiento para adjudicar la ermita, en este caso ya un procedimiento por invitación. Que aquellos que antes decían que los procedimientos por invitación no eran transparentes, ahora no solo los utilizan, sino que los ponen como ejemplo de transparencia. Desde luego esto es surrealista. Han variado mucho. Empiezo a creerme que los de Tots y Totes va a ser verdad que no eran Podemos, porque desde luego lo que hacen no tiene nada que ver con lo que decían. En cualquier caso, como decimos, esto ya raya lo esperpéntico, se requiere una explicación inmediata por parte del alcalde, se requieren los nombres de las 3 empresas o personas que tienen información privilegiada y que están en un mejor posicionamiento para ser adjudicatarios de la ermita que el resto de la población, y a partir de ahí, lo dicho, depende de cómo acabe todo este tema, que ya pinta muy mal, el Partido Popular se reservará la posibilidad de emprender las acciones que considere oportunas. Desde luego, este procedimiento ya nace viciado. Este procedimiento es susceptible de ser anulado por cualquier ciudadano que, concurriendo al mismo, no resulte adjudicatario desde el momento que el propio concejal de Medio Ambiente y el alcalde, en una rueda de prensa, han reconocido que han facilitado información privilegiada a unos respecto a otros. Esto, que haría dimitir a cualquier concejal o alcalde medianamente serio, en este municipio, que nadie lo espere, porque la desvergüenza ha llegado a unos extremos, como decíamos, hasta el punto de lo que vimos en la rueda de prensa. No nos queremos alargar más y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Cuando dices que podríais emprender las acciones oportunas, ¿a qué te refieres? Pues para empezar estamos hablando de la posibilidad de anular el procedimiento, lo que decíamos. Esta adjudicación nace viciada desde el momento que el propio concejal y alcalde reconocen que hay información que está en manos de posibles interesados que desde luego no debería de estar o no debería de estar antes que con respecto al resto. A partir de ahí, el procedimiento, ya entendemos, sería anulable. En segundo lugar, depende quién sean las personas que han dispuesto de esta información privilegiada y la forma en la que se les haya transmitido, no es lo mismo que tengan información que no dispone el resto, lo cual es
gravísimo, estamos hablando de información privilegiada, a que cualquiera de ellas o las tres hubieran participado en determinar qué elementos del nuevo contrato tienen que ser objeto de negociación. Aquí hay que recordar que pese a que se diga no, es que las condiciones son las mismas que en el anterior concurso, no es verdad. En el anterior concurso no se podía negociar ningún elemento y en el nuevo se van a poder negociar, según dijo el alcalde y el concejal, tres. El precio del alquiler, el precio de los servicios que se van a dar en el bar de la Ermita y los días festivos. Oiga, ¿por qué no se negocia o no se puede negociar las dimensiones de la terraza? Oiga, ¿por qué no se negocia o se puede negociar el pago de la alarma? Quiero decir con ello que aquí hay tres elementos discrecionales en el ámbito de la decisión política que se han considerado son los que van a ser objeto de negociación, que antes no lo era. ¿Han participado alguno de estos tres adjudicatarios o posibles adjudicatarios en determinar que se negocien esos elementos y no otros? Pues el tema ya sería todavía mucho más grave y desde luego sería susceptible de ser llevado a un juzgado. Decimos esto por lo que es la rueda de prensa de reconocimiento de ya no que se hacen muy mal las cosas, ya no que en este equipo de gobierno hay muchos que no están capacitados para desarrollar las funciones que ejercen. No, aquí ya estamos hablando de que estas decisiones que tienen damnificados, que hay personas que queriendo optar a gestionar el bar-restaurante de la Ermita entienden que los pliegos y los procedimientos a través de los cuales se pretende adjudicar les son lesivos, pues cuando encima se evidencia que los mismos, además de serle lesivos a terceros, se están tramitando de forma manifiestamente irregular, y lo digo tal y como suena, pues ya entendemos que estamos hablando de temas que como mínimo podrían ser mucho más graves. Por lo tanto, tenemos que saber si estamos ante un hecho gravísimo o ante un hecho que va mucho más allá de ser gravísimo y se convierte en delictivo. En cualquiera de los dos casos entendemos que hay una responsabilidad política de aquellos que han dado esa rueda de prensa. Entendemos que ya tarda el Partido Socialista en decir qué opina de todo el esperpento que se está produciendo por parte de un gobierno al que pertenece. Y desde luego ya advertimos que el Partido Popular va a seguir ejerciendo su función de oposición de forma seria y responsable. Y desde luego lo que no estamos dispuestos es a que aquellos que nos han acusado de todo sin probar absolutamente nada, aquellos que han insinuado de todo sin que hubiera absolutamente nada, después en el ejercicio de sus funciones, en poco más de un año, ya se evidencian no que cometen errores, sino que manifiestamente los procedimientos que emprenden son irregulares. Y desde ese punto de vista entendemos que tenemos autoridad para poder exigir lo que el pueblo merece, que son explicaciones. Y aquí estamos en el principio de un escándalo. Lo primero que se requiere de forma inmediata, los nombres de las tres personas o empresas que han garantizado van a participar en un concurso cuyas bases se desconocen. Difícilmente se puede garantizar que se va a concurrir a un concurso si no es porque se conocen los términos de esas bases que no están ni aprobadas. Y como decíamos, si además de conocer los términos de las bases antes de ser aprobadas, han participado en determinar qué elementos en esta nueva adjudicación van a ser objeto de negociación, pues desde luego más de alguno se tendría que pensar o ir buscándose abogado.